Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, acá un día bastante lindo en San Pablo y sé que en Argentina también hubo, no sé si en Argentina, perdón, en Buenos Aires hubo un día soleado, pero muy lindo, lo cual ha sido motivo para una gran reunión en Parque Centenario que nos va a comentar ahora nuestra invitada, compañeraza, a cual le tenemos un respeto y una admiración muy grande, Nora Merling, a quien presentamos. ¿Cómo te va, Nora? ¿Qué decís? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo andás? Hola, Nora, ¿cómo va? Bien. Bueno, Nora es psicoanalista. ¿Qué podemos decir de Nora? Psicoanalista, escritora, una de las pensadoras sociales más interesantes de la Argentina. Y bueno, no solamente de Argentina, ha andado por acá, por estos lados, por Brasil. Y bueno, te han tratado muy bien acá, te han tratado como una rockstar en la Universidad de Campinas. Sí, anduve por varias universidades, en Unicam, en Santos, bueno, distintos lugares. Me han recibido muy bien. Y no es para menos, porque justamente en estos tiempos es un poco difícil encontrar personas así, digamos, que tengan un pensamiento crítico y agudo como el tuyo, por eso es un gusto tenerte acá, Nora, y bueno. Pero hoy ya estábamos hablando del tiempo, ¿no, Nora? Y has participado del evento de Parque Centenario junto con Jorge Rashid, otro amigo acá del programa, al cual le apreciamos mucho, y con el ex juez Padilla, ¿no? Sí, bueno, pero tiene que ver con el tiempo, porque literalmente fue un día peronista, soleado, alegre, palpitante. Nos juntamos en el Parque Centenario, porque ustedes saben que acá, bueno, Ramiro, vos estás muy enterado, porque además de que estás informado, en Brasil sufrieron algo parecido en relación a Lula, en esta persecución llamada lawfare o guerra judicial, en combinación con los medios de comunicación que son corporativos. Entonces, el objetivo fue dejar fuera de juego a Lula, y del mismo modo intentan hacer esto con Cristina. Nosotros le dedicamos un programa entero, prácticamente, el programa anterior, mostrando las similitudes entre lo que fue el Lava Jato en Brasil y lo que está haciendo este proceso ahora contra Cristina, ¿no? Claro. Solamente vamos a mostrar una de las comparaciones aquí que hemos destacado. Fíjate vos sos psicoanalista, vas a entenderlo perfectamente y lo vas a poder explicar hasta mejor, ¿no? Discursivamente esto, Nora, el Lava Jato decía, no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones. Y el juez, el fiscal, digamos, en su primera intervención dijo, no tenemos pruebas, pero es de sentido común. E inclusive después el fiscal de la Lava Jato decía que había un esquema de corrupción en el Partido de los Trabajadores y ahora el fiscal acusa de una matriz de corrupción. Gente, hasta las mismas palabras. Parece especular esto, ¿no, Nora? Bueno, pero ahí en lo que dice está la verdad, en el sentido de que no se trata de una justicia que aporte pruebas o que se fundamente en las pruebas, sino en los sentimientos o en los afectos o en lo que se siente anímicamente, cuando sabemos que ese sentimiento social colectivo está construido por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, parece que es una novedad ahora, ¿no? Que hay una nueva forma de hacer justicia que no es con las pruebas, es con los sentimientos, ¿no? Y si hay algo más mentiroso son los sentimientos, ¿no? Claro. Es realmente una de las variables que más nos mienten, los sentimientos. También sería lo más antijurídico también, ¿no? Porque si un juez o alguien que juzgue, ese juez se mueve por los sentimientos, mal puede fallar.
Pero el sentimiento es parcial. Claro, por eso Claro. rompe la imparcialidad que tiene que tener cualquier jugador, ¿no? Realmente Claro. sería la negación de la justicia, de cualquier Es lado un que lo haga, ¿no? Pero hay que escuchar solamente lo que dicen, ¿no? Y se escucha el disparate que no se sostiene. En los sentimientos, ¿no? Justamente no se puede hablar de lo justo. Si hay algo que va en contra de la justicia o hay algo que no tiene que suceder, es justamente la parcialidad. Entonces, bueno, estamos en ese contexto latinoamericano donde se hace muy difícil. Llegar al gobierno es difícil, pero es posible. Ahora parece que se va volviendo imposible el funcionamiento del gobierno, porque si no se resuelve el contexto del lawfare, ¿no? Que es este poder judicial tomado por el neoliberalismo, por las corporaciones, no sé si es posible la democracia, no sé si no se sostiene la democracia, ¿no? Concuerdo con vos totalmente, porque vos fíjate que hay toda una crisis institucional. Lo que estaba apuntando vos, Nora, y lo que estaba apuntando Osvaldo van en el mismo sentido. En el sentido de, acá no hay justicia para nadie. Hoy, por ejemplo, es el kirchnerismo, pero mañana puede ser otro movimiento que no represente los intereses de los que tienen en este momento, digamos, los hilos del titiritero. Y esto es un mecanismo que después es muy difícil porque lleva años. Primero que este sistema de justicia que nosotros tenemos, como bien dijo Cristina, ha sido una construcción de por lo menos unos 400 años, ¿no? Que hemos llegado hasta esto, que es lo que hay. Muy imperfecto, muy limitado, pero es lo que hay. Pero ahora el lawfare ha roto eso inclusive, y estamos volviendo a prácticas anteriores a la época del iluminismo en materia jurídica. Por ejemplo, esto que estamos diciendo, que un juez pueda acusar sin pruebas. O, por ejemplo, o que no haya imparcialidad en el juzgador, como está ocurriendo en todo lo que es el lawfare, ¿no? Entonces, la República está en crisis, más allá de un proyecto político, ¿no? Sí, la República, la democracia, la verdad, ¿no? Porque se perdió casi completamente la relación a la verdad, más todo lo que muchas veces decimos, ¿no? La vida misma está complicada, no está garantizada. Ahora, bueno, digamos, estamos en una época donde los argumentos parece que no tienen la menor importancia. Los argumentos racionales no tienen la menor importancia. Estamos en otra época. Parece que estamos en la era de las guerras psicopolíticas, donde la materialidad son los afectos. Y no todos los afectos, en realidad creo que como vos describís en tus textos, los cuales, aclaro, usé y abusé en mi trabajo de doctorado, que marcaron una línea de pensamiento, son estos sentimientos negativos, este sentimiento de odio. Yo no quiero parafrasearte, pero como decís vos, estas antinomias que se crean vuelven siempre en clave de guerra, amigo-enemigo. Claro. Entonces, bueno, amor y odio. Claro. Pero mira, vos diste en la tecla, ¿no? Porque el odio es el afecto principal que manejan las derechas. Recordemos en el nazismo, el odio fue el afecto que permitió una cohesión social. La masa estaba cohesionada por la fascinación con Hitler, ¿no? Y el odio al judío, bueno, fundamentalmente al judío, después, bueno, a los diferentes, ¿no? Discapacitados, etcétera, homosexuales, bueno. Pero entonces, la estrategia fue la del enemigo interno. Entonces, uno podría establecer un continuum desde los afectos y llegaríamos a la conclusión que el neoliberalismo es la continuación del nazismo por otros medios. Sí,
A partir del odio podemos establecer esa articulación. Nos encontramos con las mismas características, ¿no? Vemos una continuación. Es decir, ¿qué es esto del odio? Bueno, el odio decimos es un afecto. Freud lo teorizó como una pulsión, ¿no? Es expresión de la pulsión de muerte. Entonces esa pulsión de muerte es rupturista, es desintegradora, rompe los lazos sociales, rompe el tejido social, va en contra de la vida. Entonces, como el dispositivo de poder neoliberal que ganó la hegemonía mundial, ganó la cultura, se fundamenta en lo ilimitado. Vos recordá que surgió como, bueno, viva la libertad y la libertad ilimitada. Digo, se hace presente una libertad ilimitada y un odio ilimitado, donde se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, se puede, ¿no? Porque bajo el argumento de la libertad, entonces hay libertad de odiar, libertad de no respetar la cuarentena, libertad de quemar barbijos, libertad de acusar, calumniar, ¿no? A la vicepresidenta o a cualquier dirigente que no les gusta, Milagros Salas, Vudú, encarcelarlo, ¿no? Porque nada más porque no les gusta, y el fundamento es el odio. Es interesante eso que estás diciendo, Nora, porque me despierta la crítica que ellos hacen, ¿no? Porque ellos de alguna manera buscan tergiversar las cosas para ponerse en el papel de víctimas y se dicen víctimas de lo políticamente correcto. O sea, esos límites sociales que nosotros buscamos, trabajamos, intentamos construir, que son la protección de las minorías, no ser racista, buscar una sociedad más igualitaria en cuanto a géneros, ellos lo sienten como un límite. Un obstáculo, pero es que está bien, pero es un límite. Sí, ahora, claro. Eso es un límite, pero ellos lo sienten como una dictadura. Claro. Víctimas de una dictadura. Porque no sé quién les contó que la libertad tiene que ser libertad ilimitada. ¿Quién les contó? ¿No? ¿De dónde sacaron que los límites van en contra de la libertad? No sé de dónde sacaron. La libertad se fundamenta en el límite, que marca lo que está prohibido y lo que está permitido, marca un campo de posibilidades, abre un campo de posibilidades. Ahora, el Estado es un límite. No les gusta. Nora, yo te voy a poner un pedacito de un trechito porque posiblemente la gente que nos escucha fuera de Argentina, que es mucha gente, no entienda por ahí el clima de odio que se vive en Argentina. Acá vamos a escuchar a un periodista ya de la tercera edad, digamos, el abuelo bueno, entrevistando a una persona del gobierno y vemos en qué términos lo hace, ¿no? Me estoy refiriendo a Nelson Castro. Yo no entiendo cómo usted puede formar parte de una fuerza política comandada por mentirosos, panqueques y explotadores de la pobreza. Se lo confieso que no lo entiendo. A la luz de escucharlo, porque estar en un partido donde quien preside es un mentiroso y siguen panqueques que un día dijeron una cosa y otro día dicen otra y comparten, como Massa y otros, el espacio con quienes dijeron que eran corruptos y demás, es absolutamente inentendible y forma parte de esta disociación de la política que genera gran parte de los problemas de la Argentina. Quería decírselo. Yo creo seriamente que con todas las dificultades, que son muchas, el peronismo es el camino con infinidad de dificultades y de fracasos, como he planteado. Y creo... Este peronismo está tomado por la corrupción y los mentirosos. No, a ver, digo, hay gente mejor. Un panqueque como Massa, un mentiroso como Alberto Hay gente mejor y gente peor. Yo seriamente creo... ¿En qué términos se refiere al entrevistado? ¿Para qué? Para entrevista para agredirlo prácticamente, ¿no? Sí, yo no sé por qué Daniel Arroyo y muchos se prestan a ese masoquismo, a ese maltrato, ¿no? Porque ¿cómo es que no se levanta y se va? Porque me parece que una cosa es el consenso, el diálogo racional, etcétera. Pero otra cosa es lo que hablábamos antes, la falta de límites, ¿no?
donde se puede agredir libremente, decirle corrupto panqueque al ministro de Economía, corrupto al gobierno, ¿no? Es acusar sin pruebas. Es el mismo Nelson Castro que inventó el síndrome de Ubris, todas las asociaciones de psicología y de psicoanálisis que hay en la Argentina se manifestaron expresando que ese era un invento de Nelson Castro, que nos sorprende siendo médico, ¿no? Y el síndrome de Ubris está definido fundamentalmente como un mal del poder y tiene fundamentalmente 6 características. El primero es que la persona que ejerce el poder se cree que es el centro del mundo. El segundo es que la persona cree que la historia del mundo comenzó con él o con ella. El tercero es que la persona hace un abuso del yo. El cuarto es que la persona cree que todos los otros que opinan distinto a ella no saben nada, son unos ignorantes. El quinto es que la persona no escucha por ende a nadie. Y el sexto es que toma decisiones en base a sus conocimientos, creyendo que sabe todo, y toma decisiones sin medir cuáles son las consecuencias que tiene de la gente. Está muy acostumbrado a diagnosticar a Cristina. Hay veces que le dice que tiene una psicosis maníaco-depresiva o que es bipolar, que es una psicosis eso, que la verdad que es muy difícil hacer, no se puede hacer, está mal hacer un diagnóstico fuera del consultorio, no se puede, es una agresión, ya eso de verdad que no es ético, no corresponde, no se puede. Entonces que la función no es diagnosticar fuera del consultorio, sino agredir. Y bueno, se manifestaron casi todas las asociaciones de psicólogos y de psicoanálisis diciendo que es un invento del señor Nelson Castro, ¿no? Claro, nosotros no tenemos comité de ética ni nada, parece que cualquier periodista dice cualquier cosa, ya tenemos casos, ¿no? Donde en relación a la pandemia agitaron el descuido, agitaron el levantamiento de la cuarentena, hablaron de sin fundamentos, sin ser médicos, ¿no? Se autorizaron a mandar a la gente al matadero, pero literal, mucha gente haciendo caso, obedeciendo, se murió. Claro, sí. Pero una cosa que me interesa aquí de este discurso del Nelson Castro, ¿no? De este periodista, es que como toda una categoría en este caso, se repite, digamos, una narrativa discursiva que viene desde la época de las manifestaciones destituyentes contra Cristina, que posiblemente se iniciaron allá en el 2008, en la 125, pero que también, digamos, tiene sedimentos en el antiperonismo del 55 en adelante y todo lo demás, contra toda una categoría. ¿Cómo puede estar en este gobierno todo el gobierno, no hay nadie que se salve, o sea, esta cuestión de no puedo convivir con el otro, hay que aniquilarlo, en este caso simbólicamente, porque son panqueques, porque son corruptos, o sea, nadie se salva. Esa idea me parece que es un poco el discurso de odio que yo veo que en Argentina se está manifestando con relación primero al kirchnerismo, ahora parece que es contra todo el gobierno, a pesar de que es un frente amplio, donde hay otros sectores que no son kirchneristas, pero también se ve en otros lados también, Nora. Estoy viendo las últimas resoluciones que se están tomando contra los ciudadanos de Rusia, por ejemplo, de que se les quiere prohibir la entrada para que hagan turismo en otros países de Europa. Y Estonia, inclusive, a partir del día 18, va a no dejarlos entrar más ni para hacer turismo a todos los rusos. O sea, ahora la categoría... Sí, acá prohibieron la crema rusa en una heladería. ¿Viste vos? Sí. Pero toda la categoría, o sea, por el hecho de haber nacido en ruso, no importa si uno es negro, blanco, más mongol, aparte Rusia es un país multiétnico, ¿no? O sea, volvemos, como decías vos, Nora, a las mismas prédicas de la época del nazismo, ¿no? Las mismas. Por eso decía que se puede establecer una continuidad entre el nazismo y el neoliberalismo, ¿no? Con otras formas,
y con fachada democrática, se podría decir, ¿no? Fachada, porque es un simulacro, un simulacro democrático donde, y son las mismas estrategias que los golpes militares, que Claro. destituyentes que usaban las Fuerzas Armadas, y bueno, ahora no usan las Fuerzas Armadas, esa estrategia está de modé, está mal vista, ¿no? Porque, Pero cualquier cosa, digamos, era terrorista o era subversivo. es lo mismo, es el enemigo interno, es la misma lógica, ¿no? Cualquier opositor sí, en sentido amplio, ¿no? Hasta la matemática moderna, que hablaba de fuerzas, de conflictos, de todo eso, entonces eso ya estaba mal visto y había que hacerlo desaparecer. Ese es el triunfo del odio. El objetivo del odio es negar al otro. Ese es el mecanismo de negación. Hacerlo desaparecer, rechazarlo, ningunearlo, ¿no? Bueno, entonces, así estuvo proscripto Perón 18 años, Claro. ¿no? Estaba prohibido nombrar la palabra peronismo, sí. De hecho, ese discurso de odio acá, o sea, yo la primera manifestación que encuentro pública fue justamente en el 52 con el fallecimiento de Evita, cuando ponen que viva el cáncer, ¿no? Que escriben que viva el cáncer. Realmente eso encierra todo el odio que se le puede presentar, o sea, y emparentado con la muerte, porque el cáncer es la muerte, entonces que viva la muerte del otro. Qué antiguo que viene, digo, la comparación de que acá se usaba de esa manera y que, bueno, después en la década del 70 fue terrible, ¿no? En el golpe del 76 ya directamente ya no era más un discurso, sino que se materializaba en la muerte y en desaparición. Qué tradición y que a veces, por eso supongo que a veces gente que no es de Argentina le debe costar entender algunas acciones o algunas reacciones que se tiene cuando se escucha este tipo de cosas. Vos sabés, Osvaldo, Sí. que yo tendría, acá iba a pedir disculpas porque yo había buscado justamente una imagen icónica que hay de Evita Perón, una foto cuando está el cuerpo embalsamado, que ya había fallecido el cuerpo embalsamado, y le habían hecho con el Photoshop la misma foto de la cabeza de Evita Perón embalsamada, pero ahora con Cristina, y lo querían publicar en la tapa de la revista Noticias. Fue mucho, y hubo una especie como de autocontrol, pero lo publicaron en el medio, la misma imagen, o sea, haciendo una conexión entre la muerte de Evita Perón, el cuerpo muerto embalsamado de Evita Perón, y ahora supuestamente la muerte simbólica de Cristina Kirchner. Después dicen que el pueblo es violento, ¿no? Claro. Dicen que, ahora, ¿qué es lo violento para el poder? Y lo violento es que la pretensión de derechos, la pretensión de igualdad, el cuestionar jerarquías, parece que eso lo viven como violentos, pero la verdad que la violencia siempre vino del poder, desde ahí, ¿no? Con esto que decía Osvaldo, viva el cáncer, es cierto que ahí podemos ubicar cierto origen, vamos a decir, ¿no? Si queremos hacer un poco de una línea de tiempo, pero que esa potencia de viva el cáncer se multiplica con las redes sociales y los medios de comunicación corporativos, ¿no? Y todo vamos a decir, el progreso tecnológico. Entonces eso es como imparable, más que no hay regulación frente a las nuevas tecnologías, no hay límite. No, tampoco tenemos ley de medios, porque quedó fuera de juego en el gobierno de Macri, y bueno, entonces es ausencia de límites, ¿no? Lo que decimos, sí. Y el odio tiene esa característica, irrumpe ilimitadamente, es una violencia disruptiva, sin límite. Entonces, ahora, como contrapartida, uno dice, bueno, ¿qué es lo que le puede poner límite? Ahí está, buena. Yo creo que una de las cosas es justamente el discurso de la frase de Cristina, ¿no? El amor vence al odio, ¿no? Claro, que es que algunos la banalizan esa frase, no. Dicen, pero es una consigna política. Claro. Y hay que trabajarla políticamente, hay que construirla políticamente. Claro, entonces, ¿pero qué quiere decir hay que deconstruir? Bueno, yo tengo una categoría que la verdad que es trabajo de mi investigación, es el amor político.
que es un amor que no tiene nada que ver con el amor romántico, no tiene que ver con el amor de la pareja o de el íntimo, vamos a decir. Es un amor público, es un amor a lo común, que está muy bien trabajado en Lacan, aunque no lo llame así, pero él tiene una teoría, a partir de determinado seminario, podemos decir el seminario 20, él tiene una teoría del amor que no responde al amor como la media naranja o al amor como buscar lo idéntico, sino que es un amor a lo diferente. El amor a la diferencia absoluta sería, ¿no? Entonces, todo el problema político nuestro consiste en cómo construir lo común sin que sea una psicología de las masas, es decir, cómo construimos lo común sin que sea un conjunto de iguales. ¿Sería algo parecido como lo que propone Boaventura de Sousa cuando habla de la alteridad, por ejemplo? De pensar que el otro puedo ser yo, por ejemplo. Bueno, no, porque el otro puedo ser yo, estamos en el terreno del narcisismo. Tiene más que ver con la hospitalidad, con con acoger al extranjero. Es decir, el otro como extranjero ni siquiera es soportar las diferencias, ni siquiera es eso, sino, vamos a decir, amar, construir con los diferentes. El sujeto no es el individuo, ¿no? El sujeto no es el individuo. Vamos a decir, la categoría del neoliberalismo es el individuo. Nosotros no pensamos en los individuos, sino pensamos en un cuerpo social interconectado, ¿no? Interconectado, afectado y que produce efectos mutuos, recíprocos, infinitos. Entonces, ¿cómo se construye una comunidad de diferentes? Pero no soportando y tragándonos sapos, no es esa la idea ni la concepción. No, sí, abrazando al otro en una relación empática, ¿no? Como hétero. Claro. No como yo, como extranjero. Entonces, ¿qué es lo más común que tenemos todos y todas? La diferencia. Y con esas diferencias podemos construir una comunidad. Lo que pasa que no es fácil. Y no es fácil ni siquiera en el campo popular. Porque ni siquiera en las construcciones frentistas, que están como muy en boga ahora, porque es el único límite que tenemos a los nuevos fascismos o al neoliberalismo. El único límite que tenemos son las construcciones frentistas que están en boga en toda Latinoamérica. Es el límite popular al neoliberalismo o a las nuevas derechas. Ahora, al interior del frente, que son construcciones héteros también, también se complica. También se complica. Yo te voy a decir mi última pregunta, que tiene que ver con lo que estás justamente diciendo. Yo creo que, por ejemplo, que la derecha ha conseguido dejar de lado sus diferencias, principalmente sus diferencias de localía, ¿no? O sea, unos querían, la derecha en España, por ejemplo, no es lo mismo que la derecha en Italia. En Italia, por ejemplo, el movimiento del norte de Italia quiere el separatismo del norte, mientras que la derecha quiere el no separatismo. O sea, han dejado de lado esas cosas, pero han hecho causa común en algunos temas, por ejemplo, que es el tema lucha contra el movimiento LGTBI, contra los movimientos afrodescendientes, y eso ha generado con lo que se dice como masa crítica, porque entre ellos van replicándose en las redes sociales, van haciendo eso, la forma que han tenido de expandirse, pero además yo creo que se nos ha metido entre nosotros. Claro. Claro. Y yo veo que en esas contradicciones de estos movimientos heterogéneos que vos estás diciendo, hay muchos compañeros que están entendiendo las cosas en términos de discurso de odio, en términos binarios, traidor, compañero traidor, amigo, enemigo, y que eso también es tan destructivo como que ellos crezcan, como que nosotros nos desintegremos. Porque lo que no se entiende es que lo hétero es una virtud, no es un problema. Es decir, si las construcciones frentistas son hétero, porque vienen de distintas tradiciones, de distintas historias, de distintas ideologías también, ¿no? Entonces, pero comparten
comparten esto del límite, en el sentido de no al neoliberalismo. Entonces, digamos, ahí se complica la lógica interna de los frentes, porque hay una dificultad también, ¿no? Donde se pretende aplastar lo hétero, ¿no? Y cuando en realidad la política es pluralidad, la democracia es pluralidad, lo hétero tendría que ser virtud, no obstáculo, ¿no? Bueno, Porque, en palabras más prosaicas del general Perón, Osvaldo, él diría, ¿no? Los adobes también se construyen con bosta, ¿no? claro, pero me parece que tampoco bosta. No, sí, concuerdo. No, tampoco Sí, él bosta. lo decía. No, sí, concuerdo, claro. Hay un discurso que está circulando ahora por las redes de Petro, que es muy interesante, es una enseñanza, es una clase magistral de democracia. Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Que nos precisamos todos y todas, aún los de la derecha, ¿no? Porque acá no sobra nadie. Entonces, yo creo que es un problema que se ha metido en los cuerpos del campo popular también, y es un modo fascista de vida, ¿no? Esto de aniquilar las diferencias. Claro, sí. Pues, supuestamente en nombre de un plurismo ideal. Claro. Yo lo veo también en muchos, no lo veo solamente en Argentina, lo veo también en grupos en Bolivia también, lo veo en varios grupos, lo veo, Nora, no solamente. Sí, pero el sectarismo es un obstáculo a la construcción. Sí. Y la identidad también. La identidad mantenida a rajatabla, cerrada, termina siendo un dogma. Entonces, la identidad en las construcciones frentistas o colectivas tiene que estar al final, no al principio. Porque uno se va afectando por los otros y la voluntad popular va siendo, sin dogmatismo, sin puntos de llegada, sin horizonte, ¿no? Más que la barrera antagónica con el fascismo y la forma de vida neoliberal. Pero después la identidad no tiene que ser una retención conservadora, dogmática, ¿no? Purista, binaria. Estaba pensando un poco cuando hablaba al principio y explicaba que la derecha pide la destrucción del Estado, diríamos, como ente regulador, pero lo pide solamente cuando está en contra de sus intereses, porque después es muy rápido para pedirlo cuando tengo que reprimir las manifestaciones, o escuchaba el intendente de Buenos Aires diciendo que pedía la exclusión de la policía del comisario que ordenó la detención de uno que con el auto amenazó en una manifestación. O sea, realmente la idea de cuando ellos dicen queremos la libertad para nosotros, y ahí se construye más fuerte la imagen del otro, el que no tiene ni siquiera la libertad. Claro, no, tenés razón, Osvaldo. Nosotros decimos, bueno, el neoliberalismo se opone al Estado, lo considera un obstáculo, pero hay que especificar a qué Estado. Claro. Se opone al Estado popular, promueve un Estado policial, ¿no? Por supuesto, un Estado voyerista que controle, que vigile, que reprima la protesta social, ¿no? O a las disidencias. Claro, es un Estado al servicio de los intereses del poder. Chiquito, claro. Pero que sea fuerte para eso, diría. Claro, policial. Policial, sí. Es un estado policial, tal cual. No, pero también de bienestar para ellos, ¿no? Son los que van a los jueces a pedirles que a través de medidas cautelares, que le den $1 oficial para poder importar barato, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Norita, sabemos, te tendríamos todos los días acá con nosotros. Sí, realmente. Fue un gusto charlar contigo, bueno. Sabemos muy bien que ya hemos abusado y bueno, un gusto. ¿Palabras finales, Nora? Bueno, al contrario, el gusto es mío y esto recién empieza, aquí no se rinde nadie
Y bueno, hay algo muy importante que es mantener cierto estado anímico que se precisa para la lucha. Entonces, el coronavirus más el neoliberalismo nos han desvitalizado mucho. Entonces, también cada uno y cada una también y colectivamente tenemos que luchar contra las fuerzas que nos desvitalizan, ¿no? Y si las madres pudieron, nosotros también vamos a poder. Un gusto, Nora. Nos vamos a ir hacia la segunda parte del programa, Nora, con un grupo que te lo recomendamos que se llama El Rock de los Fachos. Es un grupo de música de Rosario, no sé si lo conoces. No lo conozco, pero y que me va a gustar. Sí, porque son muy buenos además y hacen unas parodias muy interesantes. Un abrazo, Nora. Hasta la próxima. Bueno, abrazo a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Mamá, él cobraba un plan, no le pude preguntar, pero su forma de hablar, mamá, él se me acercó, tenía mi billetera, fue una confusión, mamá, maté un negro, me estaba por chorear, tal vez la reflasié, no sé, yo disparé, uno acá y otro acá, y un tirito al aire. El que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado, la Argentina es un país libre. Hay ruidos en la calle, alguien quiere escrachar. Gente zurda y absurda, derechos humanos, vienen con sus bombos y no te dejan dormir. Están al pedo, no trabajan, tiran piedras, prenden fuego, por un negro que murió. Y ya llegó a cubrir todo aquel medio afín. Se llegó en el marginado de El Ciudadano y Crónica TV. Según veo yo que leo el Clarín y La Nación. Si es negro, entonces prevención. Si es negro, entonces prevención. Si es negro, entonces prevención. Hijos de la corrupción. Mamma mía, hay que echarlos con jabón, con lisopor. Estos negros tienen que morir, sufrir, morir. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, Osvaldo, buena charla con Nora, ¿no? Siempre es un gusto hablar con Nora, qué lindo. No, y aparte cómo poder explicar muchas cosas que a veces a uno le parece inentendibles, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la psicología funciona en la gente, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ir nosotros con nuestras noticias, ¿no? ¿Por dónde querés que empecemos, Osvaldo? Contá. A ver, una buena hoy, tenemos una buena para poner. Sí, tenemos noticias buenas, Osvaldo, tenemos noticias buenas. Y esas noticias buenas vienen de Colombia y de Venezuela, que están reaproximándose nuevamente y reiniciando las relaciones bilaterales, ¿no? O sea, viste que han empezado por designar embajadores. Sí. Ramiro, y es tan buena la noticia que hasta logró que Guaidó esté en contra. O sea, evidentemente, si Guaidó habló mal, es que la noticia es buena. Es que la noticia es buena, ¿no? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró a Armando Benedetti, que era el antiguo miembro del Congreso, como nuevo embajador en Venezuela. Porque ya, digamos que Maduro había nombrado a Félix Plasencia, ¿no? Exministro de Relaciones Exteriores. O sea, no nombraron
personas, digamos, como decimos en Argentina, 4 de copa, o sea, personas insignificantes, personas de mucho peso, ¿no? Sí, y que demuestra un poco en la lógica de relaciones internacionales la importancia que le dan a ese nexo, ¿no? Cuando los embajadores de más trayectoria o más importantes, generalmente los países los designan en los lugares donde quieren tener buena relación. O sea, de las dos partes se ve, tanto de Colombia como de Venezuela, la idea de poder construir una relación adulta mejor y en beneficio de ellos, ¿no? Y es interesante también esto porque hay un gesto que hubo cuando asumió Petro el domingo pasado, que fue hacer traer a la espada de Simón Bolívar al evento, que inclusive protocolarmente fue un bache, ¿no? Porque hubo una interrupción, porque estaba el edecán, no sabía si la traía, si no la traía. ¿Qué hacemos? Hasta que dijo, bueno, sí, la tienen que traer porque tiene que estar. Y fue entendido como un gesto de autoridad, me hizo mucho acordar al gesto de Néstor, salvando las distancias, por favor, salvando las distancias y las diferencias políticas, de hacer bajar los cuadros, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy en este momento el que manda, ¿no? Yo soy el mandatario del pueblo, y él le dice eso, porque es decisión del mandatario del pueblo. Yo tengo el mandato popular, o sea que mi voluntad es la voluntad del pueblo. Eso me pareció muy, pero muy interesante. Además, que significa justamente hacia dónde va la política exterior de Petro, ¿no? De Gustavo Petro, que va hacia una mejor relación con los otros países latinoamericanos y posiblemente tratar de tener una mejor relación con los Estados Unidos, ¿no? Esa relación de vasallaje o de lacayo que tenían los gobiernos anteriores en Colombia, ¿no, Osvaldo? Sí. Sí, no, la verdad que como noticia es buena en serio. Esta vez te doy la derecha. No, y sigamos con las noticias buenas, porque viste que en Colombia, viste, la campaña de Petro era una Colombia más humana y más soberana. En este caso decimos que el gesto de la espada de Bolívar significó un gesto de soberanía. No entendido muy bien por el rey de España, pero bueno, polémicas aparte, no vamos a entrar en esa polémica, si entendió el protocolo o no entendió el protocolo. Los reyes de España en realidad a veces entienden bastante poco, la historia los marca un poco, ¿no? Ahora, algo que es matar elefantes y hacer esas cosas y tener amantes por ahí, sacando esas cosas, no entienden mucho los otros temas. La derecha de España entendió bien, la derecha de España saltó a la yugular, inclusive hasta hablar mal de Bolívar, ¿viste? No solamente de Petro, que era un comunista, un terrorista, porque Petro perteneció al M-19 y esa espada, inclusive el M-19 había hecho una acción cuando esa espada estaba en el museo de robarla y después la devuelven en el 91 cuando se desintegra el M-19, la devuelven, porque justamente simbolizaba dos cosas, la soberanía, pero también la justicia social, y ahí viene la segunda. Ya el lunes nomás, ya Petro mandó al Congreso una ley, un proyecto de ley, mejor dicho, que va a modificar el régimen tributario, donde más van a pagar ¿quiénes? Los que más dinero tengan y también los que se dediquen a las actividades extractivistas, que son las que menos dinero dejan, Osvaldo, sí, y que también son las que menos empleo dan. Claro. Sí, buena noticia, ¿no, Osvaldo? ¿Vos querías buena noticia? Sí, no, bueno, y viniendo de Colombia, ¿no? Que siempre, desde que fue el tema de la aparición de Petro, ya las noticias de Colombia fueron cambiando, si no, generalmente estaba siempre al lado de los debe, ¿no? Sí. Bueno, y vamos con otra buena noticia también, entonces, Osvaldo, ¿qué te parece? Una buena noticia de Brasil. No sé si será tan buena como la de Colombia, pero bueno, hubo una manifestación muy, pero muy grande el jueves en defensa de la democracia. Es una carta que hizo la Universidad de San Pablo hace la semana pasada y que ya llegó a 1 millón de firmas, que no es en contra de Jair Bolsonaro. En ningún momento, lo nombra a Jair Bolsonaro, pero Jair Bolsonaro lo entiende como que es algo contra él, porque está él en sus locuras, en sus delirios de golpe, querer hacer una cosa a la Donald Trump. Hay mucha gente que está muy preocupada. Hoy me mandaron un video del diputado del Parla Sur, Humberto, que justamente estaba denunciando posiblemente las perturbaciones que puede haber en el proceso por parte de Jair Bolsonaro.
Pero bueno, entonces acá el día jueves se hizo principalmente en San Pablo, acá en la Universidad de Derecho en San Pablo, pero también, Osvaldo, en muchos otros lugares fue replicado un evento multitudinario y de muchos sectores, ¿viste? De muchos sectores, de los sectores de jurídicos, de los trabajadores, de la academia, de varios sectores políticos, de varios colectivos sociales, hasta periodistas, ¿viste? Y se le dio mucha difusión a esta manifestación a favor de la democracia en contra de los ataques de Jair Bolsonaro, contra básicamente la Suprema Corte de Justicia y ahora contra el Superior Tribunal Electoral, porque él dice que no confía en el sistema de Brasil y que le van a hacer fraude, y con lo cual él amenaza con desconocer los resultados, ¿viste? O sea, situación bastante delicada, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, ¿cómo es? ¿Es una nota que que suscriben? ¿Cómo sería? ¿Que se va la gente y firma? ¿O se suscribe de alguna manera virtual? ¿Cómo se está? También, de las dos maneras. También se puede hacer virtualmente, sí, también se puede hacer virtualmente, andan circulando esos documentos, ¿no? Que llegan y uno pone los datos y se van sumando, ¿no? Pero fue un evento muy interesante, Osvaldo, fue muy interesante porque es una respuesta, así como la reunión de hoy en Parque Centenario fue una respuesta al lawfare, esto me parece que también es una respuesta a los delirios posibles de autogolpe. El 7 de septiembre, Osvaldo, aquí una de las claves es esta, el 7 de septiembre es el día de los 200 años de la independencia de Brasil. Sí. Y, viste, hay sectores que piensan que va a haber algún tipo de provocación por parte de la gente de Bolsonaro. Si va a ser primeramente, como se hace siempre en Río de Janeiro, en el centro de Río de Janeiro, Bolsonaro quiso hacerlo en Copacabana, que es el lugar donde se reunían todas las manifestaciones destituyentes en Río de Janeiro contra Dilma, que es un barrio de clase media alta, media y media alta, y donde supuestamente Bolsonaro tendría más adeptos. Porque la teoría que anda circulando por ahí, nosotros la decimos así como teoría. Sí, como teoría. Es que si se está preparando algún evento de conmoción y que en Copacabana tendría mucha más repercusión que si lo hicieran en el centro. ¿Qué es este evento de repercusión? Varios pueden ser. Algunos estaban hablando de un autoatentado, por ejemplo, que no es la primera vez. Ya el ejército lo hizo en la época, creo que en el 81, el 82, en un concierto que salió mal. Les explotó la bomba a las personas que le fueron a colocar en la inauguración de un shopping en Río de Janeiro. Bueno, Bolsonaro mismo quería ponerle bombas a los sistemas de agua pluvial en Río de Janeiro para que le aumentaran los sueldos. O sea, por eso lo destituyen del ejército y por eso lo condena el ejército. Después, bueno, en instancias superiores lo salvan, pero él es condenado y después la instancia superior, digamos que hacen tabla, ¿viste? Bueno, está bien, usted se retira y le dejamos en suspenso la pena. Fue alguna cosa más o menos así. Pero por eso que se tiene un poco de miedo, ¿no, Osvaldo? Bueno, que bienvenido sea cualquier cosa que sirva para evitar que pase algunas cosas de las que a veces se teme. Vos estando en Brasil ves que hay cierta posibilidad de que pueda pasar algo de eso, así que cualquier cuestión que aleje esa situación, bienvenida sea, ¿no? Que permita que por lo menos se ahorren el espectáculo denigrante que fue lo que hizo Trump en Estados Unidos, ¿no? Con la toma del Congreso y todo eso. Porque pasó en Estados Unidos, porque en otro país eso hubiese terminado en un golpe, seguramente. Sí. Es cierto que no hay embajada norteamericana en Estados Unidos, me lo he olvidado. Es verdad. Por eso no hay golpe. Bueno, y vamos ahora entonces a una noticia de terror, Osvaldo, porque esto que está ocurriendo en Argentina es de terror. Sí. No, tiene que ver con el avión, ¿no? El avión de Venezuela. El pasado 8 de junio, una aeronave de carga de Emtrasur, propiedad de Venezuela, fue retenida ilegalmente en Argentina. Se trata de una acción irregular. La aeronave tiene todos sus documentos en regla. Los 19 tripulantes del avión fueron obligados a permanecer en Argentina, sin ninguna justificación legal para despojarlos de sus pasaportes. Hace pocos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a Argentina confiscar el avión. Esto viola el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de medidas coercitivas contra otros países. Estados Unidos busca quedarse con la aeronave venezolana a la fuerza, para seguir saqueando el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas.
Bueno, hubo manifestaciones al respecto, tanto en Venezuela, en Caracas, como también en Buenos Aires, ¿no? Diciendo que le devuelven el avión, ya no hay más sentido, Osvaldo, que hace cuánto tiempo que venimos con esta novela en Argentina, ¿no? Sí, pero Ramiro, indudablemente la intervención de la justicia tiene estas cuestiones acá en la Argentina, porque lo que exige Estados Unidos es que el gobierno es propio, el gobierno, o sea, el poder político, digamos, no está haciendo nada. Es solamente la intervención de la justicia con estas cuestiones que ya ni siquiera tienen modo de defenderla, ¿no? La actitud que está teniendo los jueces en este caso del avión. Totalmente de acuerdo, pero bueno, es que esto es por otro lado lo que nos tiene acostumbrado, ¿viste? La cuestión de ser tan serviles a los designios de la Casa Blanca. Ellos arman reglas y las violan, y en este caso, como muy bien decía, está en contra del artículo 41 de la ONU, pero a ellos no les importa nada. No. Y en la Argentina, viste, hay gente que también, hay jueces que son afines a eso y le tienen miedo a los medios de comunicación, vaya uno a saber a qué, o a algún carpeta. ¿Por qué hacen esto? Inclusive la vez pasada, hasta los medios de hegemónicos, alguien decía, bueno, pero si no han hecho ningún delito, bueno, que termine esto, hasta para los medios hegemónicos ya era demasiado, ¿no? Pero eso nos lleva a otro tema también, que es el tema de Nicaragua, viste, que se van creando el eje de los buenos y de los malos, y a pesar de relacionado con esta imposición, ¿no?, que tiene Estados Unidos sobre muchos países, y que asimismo sea solicitud a pedido de la Organización Mundial del Comercio, tampoco lo de soya, ¿no?, que es la compra. No hay que olvidarse que Nicaragua, uno de los principales productos de exportación, o el principal, es la caña de azúcar, ¿no? Claro. Y tendría que hacer Estados Unidos es comprar esa azúcar, cumplir con la cuota que tiene, que le obliga a la Organización Mundial del Comercio, y es lo que no está haciendo Biden desde el año pasado. Exactamente. Hacen las reglas y ellos mismos las deshacen. Sí. O sea, Estados Unidos es, digamos, uno de los principales players, para decir de alguna manera más moderna, ¿sí?, de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿cómo puede ser que se deshaga de una compra ya hecha? Estamos hablando de 22.000 toneladas métricas de azúcar, y es, como si me dijiste vos, Osvaldo, es una de las principales fuentes de que tiene Nicaragua. Pero bueno, son los malos, y contra los malos vale todo, ¿no, Osvaldo? Sí, sobre todo un producto tan sensible como el azúcar, que Estados Unidos casi no produce, ¿no? Importa casi todo, importa gran parte. Una de esas cosas que solamente se entienden si sabe uno cómo opera Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Nicaragua ahora, Osvaldo? Va a tener que ir a vendérselo a China y a Rusia. Obligadamente, no porque quisiera, Ramiro. Y después los norteamericanos van a acusar al gobierno de Managua de decir que se están aliando con los otros enemigos. O sea, sí. ¿Viste? El cuento de nunca acabar. Y un poco por eso también, y por otras cosas, el gobierno de Nicaragua decidió romper relaciones con la OEA, con la Organización de los Estados Americanos, que últimamente se ha demostrado que es, digamos, simplemente un apéndice de la Casa Blanca. Escuchémoslo al canciller. Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre de 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. Tampoco tendrá este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Bueno, duras palabras, ¿no, Osvaldo? Duras, contundentes, me parece. Sí. Y que la verdad la OEA se merece este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente el comportamiento que ha tenido en los últimos tiempos deja bastante que desear, consintiendo un golpe como se hizo en Bolivia, y también con intervención en algunos países que no lograron nada, como en el caso de Haití, ¿no?
Bueno, que ahora en Haití, viste, que dicen que habría que buscar una ayuda internacional, una intervención internacional, después de 20 años prácticamente de militarización. Y bueno, no consiguieron nada. Lo que consiguieron es que el país se llenara de bandas de paramilitares y un proceso terriblemente de desintegración del tejido social, ¿no, Osvaldo? Sí, hay homicidios de presidentes, expresidentes, ataques a la casa de gobierno. De hecho, muchas veces la seguridad en la capital de Haití está manejada, en algún momento estuvo manejada por gente de Argentina que iba con los cascos blancos o azules, nunca me acuerdo azules, la seguridad de la ciudad, porque no, el ejército, la policía no funcionaba, y pasa, vos lo ves, no sé si era en Brasil, acá en la Argentina, hay muchísimos inmigrantes haitianos que vinieron escapando de toda esa situación. Sí. Acá en Brasil también, porque Brasil era el que lideraba eso, los militares brasileños lideraban eso, inclusive algunos, por ejemplo, Augusto Heleno, el que está ahora ultra bolsonarista y es el hombre más fuerte de Bolsonaro, él estaba en la misión ahí en Haití cuando entraron militarmente y mataron oficialmente 400 personas en una villa, en una favela, en una población muy, pero muy, muy pobre, y parece que fueron más. Ahí el gobierno de aquel momento de Lula decidió cambiarlo porque ese tipo de intervenciones militares no son para pacificar ni nada por el estilo. Bueno, y él se ha convertido de ahí en más en uno de los antipetistas más rabiosos que hay. Al punto que ese Augusto Heleno es una persona prácticamente que a veces nosotros pensamos si está en sus cabales, ¿no, Osvaldo? Pero viene de ahí, la semilla es esa, la semilla de muchos militares antipetistas, a pesar de que en el gobierno del Partido de los Trabajadores nunca estuvieron tan bien, viene también un poco de eso, ¿no? De esas participaciones que tuvieron en Haití, que no fueron nada fructíferas. Pero si fuéramos a ver a otras participaciones también, veamos lo que ocurrió en Libia, por ejemplo, después de Gaddafi, ¿no? Veamos lo que ocurrió en Irak, que hasta hoy no han conseguido recuperar un mínimo de institucionalidad en ese país, o en Afganistán, ¿no? Que 20 años también se fue a Afganistán, ¿y qué queda? ¿Cuál es la salida que propone la OEA para Haití? Es interesante esa pregunta, ¿no? Sí, o sea, de hecho la que hizo los últimos 20 años ya demostró que no sirvió y no parece hacer nada distinto, ¿no? Si sigue haciendo lo que sea ¿no? Si yo sigo haciendo lo mismo, no puedo pretender resultados distintos. Y sigue haciendo lo mismo que ya demostró que fracasó y que lo está sufriendo terriblemente el pueblo haitiano, un pueblo que ha tenido sufrimiento durante casi toda su historia, ¿no? Siempre le hicieron pagar haber querido ser la primer país independiente de América. Bueno, ¿qué vas a hacer después del programa? ¿Vas a ir a jugar al fútbol? ¿Vas a hacer algo? No, no sé, porque vos sabés que no tengo ningún juez amigo. Ni fiscal amigo. Algún secretario nomás, y juez ya hace mucho que no los veo, o sea que realmente no creo que pueda hacer nada de eso porque me falta con quién hacer el equipo, ¿no? Claro, sí. No se puede, Liverpool sería medio difícil, le podría poner Manchester y otro nombre porque Liverpool ya está usado, pero Ramiro, yo te voy a decir una cosa, eso que la amistad, las manifestaciones de amistad, sean que alguien sea imparcial, no es cierto, ya lo dijo bien claro el fiscal. Yo puedo ser amigo del juez y eso no me va a cambiar, ¿no? Hay que ver qué piensan los que yo acuso cuando yo soy amigo del juez, ¿no? Nosotros estábamos haciendo estas bromas, pero vamos a poner un poco en contexto. Estamos refiriendo a los últimos acontecimientos en el juicio del lawfare, aquella barbaridad jurídica que le están haciendo a Cristina, que ahora han sido recusados los 2 fiscales y 2 jueces, ¿no? Porque se reunían a jugar al fútbol, nada más y nada menos que que en el country de Mauricio Macri, que es la persona que acusaba, que inició esta causa cuando era presidente, ¿no, Osvaldo? Porque se inicia en el 2019, y uno de los principales beneficiarios de que a Cristina la metan preso por su futuro político, o sea que no es una persona así, digamos, totalmente exenta o una persona que no le interesa el resultado del proceso, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, eso dice lo que dijiste vos, Osvaldo, ¿no? Que la amistad no significa nada. De todas maneras, Ramiro, me cuesta entender un poco cómo pueden, si están 2 jueces recusados por amistad, ¿quién resuelve? Porque tiene que resolver la misma cámara, o sea, eso mismo tiene que resolver. No, yo no soy amigo, esto no me causa, no afecta mi imparcialidad. Alguien tiene que resolverlo, que no sean ellos. Y es interesante porque vienen con la teoría de que son las partes. No. Las partes, claro que
tan interesadas en que haya jueces imparciales, pero no, es una cuestión de orden público. Es el Estado, es la República la que necesita que haya jueces imparciales para que haya juicios limpios. Eso es lo que no se entendió en la Lava Jato acá, y es lo que ahora nos quieren hacer creer que no es así. No, nosotros jugábamos al fútbol, pero después nos pegábamos patadas, ¿viste? No vayan a creer que éramos tan amigos, ¿viste? Ahora Cristina quiere decir eso. No es Cristina. Todos necesitamos que haya jueces que no sean imparciales, que sean absolutamente independientes, e impolutos, te diría, ¿no? Y fiscales también, Ramiro, o sea, porque en este caso, en la defensa jurídico, tenés razón. La defensa que hace el fiscal, que dice que no importa que yo sea amigo porque eso se mira solamente con el juez. Quiero ver si le toca a él alguna vez ser acusado y el fiscal que lo acuse es amigo del juez, a ver si va a pensar lo mismo. Los fiscales también, aparte de acusar, los fiscales garantizan, igual que el abogado defensor, garantizan objetivamente la transparencia del litigio. No es simplemente una cuestión de que yo acuso, pero también soy responsable de que todo ocurra bien, de que se respeten los tiempos procesales, que todo ese tipo de cosas. Ellos son parte de eso. Tanto es así que acá en Brasil los fiscales dicen que no son solamente la parte acusatoria, que son los garantizadores de la legalidad del proceso. También son guardianes de la legalidad del proceso. Esa parte, no leyeron esa parte, me parece, ¿viste? No, pero aparte se sienten tan lejanos de la justicia, diríamos, de lo justo, no de la justicia, tan lejanos, que él mismo dice que sí, que se puede ser amigo y que eso no va a cambiar. O sea, no va a cambiar el resultado. O sea, ellos hasta reconocen el hecho de que se lo acusa. Realmente, o sea, la justicia argentina estos últimos tiempos ha tenido unos giros que realmente sorprende a cualquier jurista. Supongo que si llega a venir proponer de alguna manera un nombre, algún europeo o algún jurista de otro lugar a hacer esta declaración, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo van a defender estas situaciones? Es lo que pasaba con la Lava Jato. Venían los juristas extranjeros, principalmente alemanes, pero también franceses y de Estados Unidos, y no lo podían creer. Inclusive el juez Moro varias veces fue a dar algunas conferencias en los Estados Unidos y tuvo problemas con la platea. ¿De qué está haciendo usted? Acá se ve naturalizado absolutamente todo, pero afuera no se naturaliza todo. E inclusive uno de los que tuvo problemas, que después cambió su postura, porque tiene un instituto de derecho público, era el juez de la Corte Suprema de Justicia, Gilmar Méndez. Y que ahí abandona la retórica de Lava Jato cuando ve su prestigio internacional, que él tiene muchos contactos con Portugal y con todo eso, mermar. Entonces veo que lo que está diciendo de Argentina ya pasó acá en Brasil. Y es así. Posiblemente en Argentina termine condenada y termine después de algunos años en alguna instancia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente modificando la condena a Cristina Kirchner y obligando al Estado argentino, o sea, al erario público, o sea, a todos los contribuyentes, a pagar por los perjuicios de todos estos que ahora nos quieren engrupir, como bien dijo Nora Merlin, ¿no? Queriendo hacernos creer que ir a jugar al fútbol en un lugar privado, que de la persona que te acusa es lo mismo que estar compartiendo una mesa en una mesa redonda en una facultad, ¿viste? No es lo mismo, discúlpame, no es lo mismo. No, seguro. Sí, tal cual, Ramiro. Porque fue lo que dijo el fiscal. No, porque ir a jugar al fútbol es como estar en una actividad académica. No es lo mismo. Vamos a tratarlo la semana que viene mejor. ¿Qué te parece, Osvaldo? Un poco más en profundidad, porque realmente creo que necesita eso y a ver, aparte de ver cómo va evolucionando, porque bueno, el tema de que haya dos jueces recusados. Claro, ya da a ver quién resuelve, ¿no? A ver cómo se resuelve esta instancia. Pero un juez recusado, una cosa que tiene que quedar en claro, Osvaldo, que no es ninguna mancha para su... No. Es simplemente, señor, me recusaron, me aparto y ya está, listo. Claro, bueno, pero está bien. Si las pruebas están y si el proceso está yendo bien. Pero ahí está la situación, ¿no? Si vos no es ninguna mancha, pero la mancha es que vos te opongas a la recusación y después un tribunal superior diga, no, en realidad hay amistad manifiesta. O sea, no podés decir que no tenés. Eso a veces te digo lo que puede significar una mancha. Si ellos hubiesen visto, bueno, ante esta prueba yo digo está bien, porque el fiscal se defendió diciendo que la amistad entre jueces y fiscales no cambia el resultado, o sea, ya hasta reconoció que hay amistad, o sea que pronto se puede esperar, ¿no? Sí. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces, ya. Bueno,
Hemos hecho un programa muy lindo con Nora Merlin, a quien le agradecemos mucho, principalmente la generosidad que ha tenido. Recomendamos que compren el libro de Nora Merlin, que tiene 4 libros maravillosos. La colonización de la subjetividad, uno de los más importantes, pero tiene otros 3 más que son muy, pero muy buenos. Y bueno, saludamos a la gente de la radio, de la FM Impacto, ¿no, Osvaldo? De Villa Honor Galvez, y a todos los que nos siguen por las redes, por YouTube, y que han estado mirando el programa, ¿no? Así es. Y también vamos a hacer publicidad, recomendamos 2 cositas. Un programa que hicimos de Batuque en la Cocina junto con Marta Escarpato, hablando de geopolítica, está muy pero muy bueno, realmente muy pero muy bueno, vale mucho la pena. Y otro que hicimos con Anaí Rubin, hablando justamente de las crisis económicas y los cambios geopolíticos. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, otro para vos.